Bienvenidos a la clase virtual de médico quirúrgico. Hoy ya no vamos a llamarlo enfermería 2, sino médico quirúrgico, porque ya vamos a empezar a hacer todo lo que se hace en el hospital. Nuestro tema de hoy son los diferentes tipos de sonda Foley. Acá podemos ver una sonda con 2 vías y su balón. La sonda tiene varias funciones. No solo es una función, tiene varias funciones y vienen de diferentes tipos de sondas. Entonces hoy vamos a comenzar a verlas. Siguiente, por favor. Acá tenemos la definición. El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga al exterior con fines diagnósticos y o terapéuticos. Acá, la técnica invasiva que consiste en la introducción, ¿verdad?, de una sonda hasta la vejiga. Yo voy a introducir una sonda, sea en la uretra del hombre, en el pene o en el meato uretral femenino. Voy a introducirlo y voy a llegar. Cuando la sonda llega a la vejiga, entonces comienza a salir un poco de orina. Entonces ya sé que llegó a la vejiga y es con fines terapéuticos, ¿verdad? Tenemos que establecer una vía de drenaje. Por medio de la sonda vamos a establecer la vía y es para drenar la orina. Son drenajes. A veces hay drenajes también en una colonoscopia que le ponen en una bolsita para sacar todo el líquido o algo que haya en los intestinos, de la vesícula, de cualquier otro lado, y también ponen una sonda, pero ya la ponen en diferentes lugares. No tiene que ser uretral, ¿verdad? Esa sí es uretral porque nos sirve para extraer la orina y poner una vía para extraer orina. Por eso dicen la vejiga, ¿verdad? Y puede ser de diagnóstico o con fines terapéuticos para hacer algún examen. Siguiente, por favor. Acá tenemos sonda Foley. Sonda flexible que presenta punta redondeada, recta o agodada, con 2 o 3 luces en su interior, con 2 luces, una para balón y la otra para la bolsa de orina. 3 luces para lavado vesical continuo. O sea que acá tenemos la de 2 luces o 2 vías, ¿verdad? Que es lo mismo. Nos sirve una para inflar el balón, que es esta, y para la bolsa recolectora. El balón es este. Acá en las 3 vías tenemos una también para inflar el balón, otra para la bolsa y otra para el lavado vesical si hay necesidad de hacer un lavado. Acá podemos ver las sondas y la de 3 vías y la de 2 vías, los balones. Los colores son diferentes, pero las dos son de látex. Siguiente, por favor. Acá tenemos la segunda punta. La sonda puede ser, según la punta, la sonda puede ser sonda de punta roma, recta o acodada, sonda de punta olivar, recta o acodada, utilizada en estenoosis o estrechamientos uretrales o prostáticos. Sonda en pico de flauta utilizada para arrastrar coágulos. Entonces acá, en esta de punta roma o olivar, ¿verdad?
y más larga, entonces se utilizan un poco más de centímetros al introducirla, porque la uretra de ellos es larga, la de la mujer no, nosotras la tenemos más corta. Entonces acá se utilizan estas para cuando la uretra está muy estrecha. Entonces utilizamos esa, ¿verdad? Porque está muy pequeña, muy estrecha. Entonces utilizamos estas puntas. Y acá en la de pico de flauta se utiliza para arrastrar coágulos. Cuando hay coágulos, póngale coágulos en la vejiga, en los riñones. Entonces se utiliza para arrastrarlos y sacarlos. Por eso se utiliza con punta de flauta. Acá podemos ver los balones, las puntas, para que puedan ver que al succionar, al introducir la sonda, va a succionar los coágulos y arrastrado lo saca, y ya lo saca al exterior, ¿verdad? Por medio de la orina. Siguiente, por favor. Acá tenemos las partes de las sondas vesicales. Las sondas urinarias son unos dispositivos que constan básicamente de tres partes. La punta es la porción por la que la sonda se introduce en la uretra. Entonces acá vemos que es esta parte la que se introduce dentro de la uretra, el cuerpo, ¿verdad? Es el cuerpo de la sonda. El embudo colector o pabellón es la porción por la que sale la orina. Entonces por acá va a salir la orina. Esta es, ¿verdad? La vía. Y cuando tenemos tres vías, en esta vía es para introducir o sacar líquidos de la vejiga. Esta es la vía que tenemos. Y esta es para el pabellón que sirve para que salga la orina a la bolsa. Acá tenemos el balón de autorretención. El balón se le llama autorretención porque al introducir primeramente, ¿verdad? Antes de colocar la sonda en la uretra, tenemos que revisarla y la tenemos que probar para ver si el balón está bien. Porque si el balón no está bien, tenemos que revisar que entre el agua estéril para inflar el balón y revisar que salga bien. Porque si el balón no sirve y después cuando queremos sacar nuevamente, extraer el líquido que infló el balón y no sale, entonces no podemos sacar la sonda. ¿Por qué no la podemos sacar? Porque es la retención, ¿verdad? Esto va a entrar acá y no la vamos a poder sacar porque el balón está acá. Entonces ya solo hacemos un pequeño jaloncito y vemos que ya no sale la sonda, es porque ya está retenido con el balón. Entonces si no se puede sacar, hay que hacer una cirugía, una pequeña cirugía para poder sacar esa sonda. Por eso la tenemos que probar antes de colocarla. Para la práctica sería utilizar dos pares de guantes. El guante estéril desechable y un guante estéril para la introducción. Con el guante estéril de los que se pueden seguir esterilizando, se utiliza abajo y encima el guante desechable. Ese guante desechable nos va a servir para para que todo nuestro material lo podamos colocar en un lugar, porque todo eso debe de estar estéril. En un lugar estéril yo voy a colocar todo mi material con estos guantes desechables. Ya
que voy a comenzar a introducir mi sonda en la uretra de mi paciente, entonces me tengo que quitar ese guante desechable y desecharlo. Y con los guantes estériles, entonces yo voy a colocar. Les hago también un énfasis acá, ¿verdad? De que más que todo esta administración de la sonda la va a hacer el médico. Pero va a haber alguna vez que a usted le van a pedir favor de colocarla en un paciente en casa. Entonces usted ya va a tener la idea y va a saber cómo hacerlo. Porque una enfermera lo hace en casa, les recuerdo. En el hospital sí el médico, pero en la casa la enfermera coloca las sondas vesicales. Así que por favor, pónganle mucha atención porque sí lo van a llegar a hacer más de alguna vez en su vida, pero lo van a llegar a hacer. No crean que solo va a quedar acá y solo se hizo así y ya. No, alguna vez lo van a llegar a hacer. Eso sí se los digo. Porque yo les digo por experiencia, porque a mí me ha tocado. Y yo soy una enfermera auxiliar, no soy un médico. Y lo he hecho. Así que por favor, tengan en cuenta que alguna vez en su vida les va a tocar. Acá en la clase presencial se les va a enseñar cómo. Acá solamente estamos en teoría, lo práctico ya viene después. Se les va a explicar nuevamente lo que se les está explicando un poco más profundo para que ustedes puedan entender. Pero de que lo hacen, por favor, para todos. Siguiente, por favor. Acá tenemos, según sus indicaciones, están los tipos de sonda. La sonda Foley, aquí tenemos la imagen, las dos entradas, el balón o las dos luces, ¿verdad? O vías. Acá tenemos los tipos, son rectas de 2 o 3 vías para lavados en ambos casos. Incluyen un balón de fijación, que es el balón de fijación, que es el que fija y no deja, porque si no inflamos ese balón, entonces la sonda podría salirse, ¿verdad? De la uretra, entonces sería más complicado. Pero acá, no por el balón, no nos deja. Por eso les digo que hay que probar con un pequeño jaloncito para ver si ya está fijo, si el balón infló. Pero tenemos que probarlo antes. Acá, las indicaciones. Las dos vías para pacientes en general, vaciado vesical y sondajes permanentes sin sospecha de patología urinaria. Las 3 vías se usan en caso de hematuria. Acá tenemos la siguiente, la de Melatón. Son rectas, semirrígidas y de una sola vía, sin sistema de fijación. Acá no hay un sistema de fijación o no hay balón. Son semirrígidas, ¿verdad? Y son solo de una vía. Pero estas no se utilizan permanentes. Estas solo son, acá dice, miren, para vaciar la vejiga y o recogida de muestra. Esta es solo para vaciarla en el instante o recoger una muestra. No se dejan permanentes. Las permanentes son estas. Por eso tienen el balón, para que no se salgan. Estas porque son solo para vaciamiento de una sola vez o recoger una muestra. Son las de Melatón, recuerden bien. Siguiente, por favor. Acá están las de Teflán.
Son curvas con puntas olivadas y puntiagudas en pacientes prostáticos o de vaciado dificultoso. En los hombres tienen el problema de la próstata. Y la próstata es muy dificultosa cuando tienen ese problema los hombres, porque tienen que introducir una sonda para que puedan vaciar su vejiga, porque ellos no pueden orinan por gotitas y no pueden, y sigue la vejiga llena. Entonces para ellos tienen que introducir esta sonda para poder vaciar su vejiga, porque el vaciado es dificultoso. Los hombres sufren mucho por la próstata. Por eso al llegar un hombre, cuando demos nuestra charla educativa a nuestros pacientes, en los varones, hay que decirles a los varones que a los 40 años ellos tienen que asistir a un examen prostático. Que los hombres se asustan, pero no, hay que explicarles que la tecnología ha avanzado y que ahora hay ultrasonidos para ver la próstata. Ya no es aquel examen de tacto que hacían anal, ¿verdad? Por el recto, entonces ahora ya no es así. Y que no se asusten los hombres y que puedan ir a hacerse su examen. Acá tenemos la Duvalin, punta biselada o en pico de flauta, en pacientes con hematuría o para mantener un circuito de lavado. Acá es para hacer un lavado, ¿verdad? Siempre de uretral. Siguiente, por favor. Acá tenemos el Dufour, punta acodada en forma de pico y perforada en el codo. Acá tiene la forma de un bastón, acá, y aquí su punta es punta acodada en una forma de pico. Pueden ver el pico ahí, y la otra que tiene como forma de bastón al final, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta sirve para lavados vesicales con coágulos, o sea que para extraer los coágulos. Cuando hay coágulos en algún lugar de las vías urinarias, porque a veces se forman en todo lo que son los uréteres, se forman coágulos. Entonces esta sirve para extraerlos y que la persona ya pueda orinar bien, porque a veces hay coágulos en los uréteres y no dejan pasar la orina y duele bastante. Entonces acá Folicil, está la Folicil, acá tiene su balón y es de punta completamente abierta para poder introducir una guía de referencia. Y acá postoperatorio de prostectomía radical. La prostectomía es la cirugía que se hace en la próstata para que ya el varón pueda estar bien, ¿verdad? No lo deja estéril, esa es mentira. También hay que darle al paciente la educación, ¿verdad? Su plan educacional antes para que el varón no crea de que quedó imposibilitado a tener relaciones sexuales o estéril, porque así dicen ellos, y no quedan imposibilitados. Entonces hay que darle las instrucciones antes de entrar a cirugía al paciente. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos las recomendaciones de uso, ¿verdad? Para prevenir infecciones y posibles complicaciones. Es recomendable seguir unas pautas básicas. Cuando la sonda tiene mucho tiempo de estar colocada en la uretra,
puede producir infecciones. Por eso hay que cambiarla. En los hospitales públicos las dejan 15 días, pero no debe de ser así, ¿verdad? Se debe de cambiar a los 5 días. Pero ustedes saben que en los hospitales públicos pues no hay mucho material. Otra de las cosas de que el personal ahí es un poco más descuidado que en los privados porque usted está pagando. En cambio, en los públicos, como no pagan, ellos son un poquito más descuidados. El retiro de la sonda también lo hace un médico, pero recuerden que ustedes también lo van a hacer en alguna ocasión, por eso deben de saber cómo se hace, cómo debe de ser la introducción y cómo tiene que retirarla. Entonces acá para tener estas recomendaciones básicas, ingerir abundantes líquidos, salvo en casos contraindicados por el médico, se recomienda beber abundantes líquidos. Entonces si el médico él dice de que sí puede beber líquidos, entonces hay que darle abundante líquido. Pero si él dice que no se puede, entonces no le podemos dar líquido, más que solo la solución salina que le va a estar pasando por vía intravenosa. Acá, cuidar la higiene al manipular el catéter, lavar las manos antes y después y de la sonda para evitar obstrucciones en el lavado vesical. Entonces, acá el lavado de manos es importante. Como se les dijo anteriormente, cuando vimos lo del lavado de manos, que el lavado de manos se utiliza antes y después de manipular a un paciente o manipular algo que le vamos a introducir al paciente. Es importante para evitar contagio. No solo el contagio al paciente, sino a usted mismo que lo va a hacer. Entonces, tiene que evitar contagiarse usted como al paciente. Acá, higiene diaria. Lavar la zona genital como mínimo una vez al día, de forma meticulosa. Siempre cuando uno va a bañar al paciente, los pacientes, aunque estén inconscientes, siempre se bañan. Y se hace un baño de esponja. Y se le lavan los genitales a los pacientes. Y en caso de tener la sonda, es aún más, ¿verdad? Porque si están inconscientes van a tener sonda. No solo sonda uretral, vesical, sino también nasogástrica, porque los tienen que alimentar. No los van a dejar ahí que no coma, no tiene hambre porque está inconsciente. Claro que va a tener hambre y hay que alimentar al paciente, no se va a quedar el paciente así, ¿verdad? Por eso va a tener su sonda nasogástrica, al igual que la vesical. Entonces se le lavan las partes genitales bien lavadito. Y en caso de las mujeres, para poner una sonda vesical hay que rasurar a la paciente. Porque nosotras las mujeres sí tenemos nuestro monte de Venus o vello púbico, sí lo tenemos en todo alrededor, y como está la uretra, está la uretra en un lugar donde pueden haber vellos, entonces hay que rasurar a la mujer. En el caso del hombre no, porque en el pene no tienen vellos, ellos tienen vellos en su región púbica únicamente, y en el pene no hay. Entonces a ellos no se les va a rasurar, pero a la mujer sí. Acá tenemos las bolsas recolectoras. Por la noche se pueden utilizar bolsas recolectoras más grandes
y catéteres más largos para mayor comodidad. Las bolsas más grandes recolectoras es porque en la noche, si van a estar orinando las personas, van a orinar más y como en la noche no se están va a cambiar las bolsas, ¿verdad? Las bolsas en un hospital privado las cambian 2 veces en el día. En la noche sí no se les cambia porque solamente que se llenaran, ¿verdad? Entonces sí, pero por eso ponen una más grande y los catéteres los hacen más largos para comodidad del paciente, porque el paciente va a dormir y de repente un movimiento y eso duele. Estar introducida en la uretra la sonda y el movimiento duele. Entonces tienen que estar con cuidado, ¿verdad? Y las bolsas recolectoras, esas las amarran a la cama o, bueno, en los hospitales públicos más que todo las amarran. En los hospitales privados la cama tiene un ganchito y la bolsa tiene un agujerito donde se puede colocar en el ganchito y ahí quedan las bolsas para que no le pesen al paciente porque le puede hacer daño al jalón, puede hacer daño porque el balón está inflado, entonces pueden venir y rasgar al paciente por dentro, por el espesor, ¿verdad? Se puede rasgar, entonces hay que hacer una cirugía. Por eso hay que tener mucho cuidado y colocar en el ganchito de la cama la bolsa o amarrar la bolsa recolectora. Siguiente, por favor. Acá tenemos las bolsas recolectoras que ya lo dijimos, ahorita vienen las 5. El cambio de bolsa debe cambiarse si existen escapes, si se rompe, ¿verdad? Si se acumulan sedimentos o tiene un olor desagradable. La bolsa no es que se cambie, sino que se limpia, pero si la bolsa ya tiene algún escape, porque de tanta orina, ¿verdad? La bolsa se puede romper y puede formarse un escape de orina y se va a caer, entonces no es aconsejable porque ya estamos faltando a la higiene. Entonces la cambiamos de bolsa y si tiene mal olor también la cambiamos porque ya es desagradable. Hasta el paciente puede sentir, si está consciente, ¿verdad?, el mal olor o los demás pacientes que están alrededor. Entonces sería muy nefasto. Entonces cambiamos la bolsa porque si no solo la limpiamos. Los enfermeros llevan como un pichel, puede ser un pichel, ¿verdad? Una forma así. Ellos lo llevan de metal. Llevan ese pichel y ahí vacían la bolsa y después lo van a vaciar al baño. Ahora si necesitan para un examen, pónganle cuando está la persona mal de los riñones y necesitan exámenes para hacer, entonces van llenando tambos según la cantidad de orina que necesiten. Entonces no la tiran, sino que la van metiendo en algunos recipientes para hacer el examen del paciente. Ahora, el vaciado de la bolsa. Se debe vaciar cuando alcance los 2/3 de su capacidad mediante la válvula de salida. Entonces, por eso les digo que hay que cambiarla, no solo una vez al día. En el día se pueden cambiar más veces, según cómo orine la persona, ¿verdad? Si le están pasando solución salina por vía intravenosa y agua por vía oral, imagínense, esa bolsa hasta 3 veces al día la tienen que cambiar. No es una vez al día, son según que se forme la cantidad de orina en la bolsa. Eso tienen que tenerlo en mente. No voy a dejar que se llene la bolsa completamente y no la voy a cambiar porque no tengo ganas de irla a cambiar. No, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes. También humanitariamente a ustedes no les gustaría que les hicieran eso, ¿verdad? Entonces a ellos tampoco. Hay que tener cuidado.
Acá tenemos la fijación del catéter. Fijar el catéter a alguna zona del cuerpo, el muslo, por ejemplo, para evitar tirones. No se debe introducir más o sacar la sonda. Lo que podemos hacer ahí es fijar en el muslo con micropore. Fijamos acá en el muslo la sonda para que no tenga que estar dándose estirones, ¿verdad? Jalones, porque como les decía, puede rasgar los uréteres o la vejiga. Entonces, ya nos armamos. Mucho cuidado con eso. Posibles problemas. En caso de molestia física, dolor en la zona de la pelvis, fiebre, obstrucción de la sonda o enrojecimiento de la zona donde está colocada, acuda al médico. Cuando ya vea una cosa de esas hay que acudir al médico, porque ¿qué nos indica la fiebre y la obstrucción y la parte roja? Infección. Entonces ya acudimos al médico y él es el que decide si quitamos de una vez la sonda o se le coloca nuevamente, pero ya él decide. Pero esto sí es un problema fuerte y es una infección grande. Entonces, mucho cuidado. Siguiente, por favor. Acá tenemos el sondaje vesical. Es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía drenaje temporal, permanente o intermitente, con fines diagnósticos o terapéuticos. Acá nos indica de que es una forma de introducción aséptica. ¿Qué quiere decir aséptica? Limpia, estéril. Y de aséptica para que el paciente no se esté orinando y estés cambiándole pañal y todo eso, ¿verdad? No, que al tener su sonda y orinar va a caer a la bolsa recolectora. Ya no hay necesidad de ponerle pañal. O en algunos casos les ponen, pero solo para que el paciente esté cubierto, porque a algunos no les gusta estar así, ¿verdad? Entonces podría ser, pero acá es con el fin de establecer un diagnóstico o terapéutico, acá permanente o temporal, porque hay temporales. En una cesárea ponen una sonda vesical. Hacen la cesárea, bueno, ya fue la cirugía, salió de cirugía, pasa la noche con su sonda, otro día retiran la sonda y no la retira el médico. En ese caso el médico ya no está o alguna cosa, ¿verdad? Entonces la retira la auxiliar de enfermería. Siguiente, por favor. Acá tenemos la sonda vesical por tiempo de permanencia. Sondaje permanente. La sonda se mantiene en la vejiga con la finalidad de recolectar la orina. Esta debe de estar conectada a una bolsa de drenaje. Tiene un globo que se infla con agua estéril. Esto impide que la sonda se deslice fuera del cuerpo. Acá nos está indicando lo que yo les dije al principio, que la sonda se mantiene en la vejiga con la finalidad de recolectar la orina, de que el paciente pueda orinar si está inconsciente más, ¿verdad? Ahora, si el paciente está despierto por alguna finalidad terapéutica o un diagnóstico que queremos, ¿verdad? Entonces vamos a permanecer la sonda colocada al paciente. Y tenemos que ver bien que el globo esté inflado, ¿verdad? Para que no se deslice fuera del cuerpo. El sondaje permanente de corta duración, como el que les decía de la cesárea, que solo fue al momento de la cirugía
y una noche después de la cirugía y al siguiente día ya la retiran. Eso es de corta duración. Ya instalada la sonda puede permanecer de 48 horas hasta 30 días. Se utiliza en control de diuresis, lavado continuo de vejiga, fístula vesical, hematuría, diagnóstico intra y postoperatorio. Ya sabemos que TX es tratamiento. Intra y postoperatorio. Entonces acá sí, la sonda puede permanecer 48 horas hasta 30 días, claro, pero tienen que cambiarla. No la pueden dejar una sonda 30 días, porque entonces se nos forma una gran infección, porque la sonda puede dar infecciones, porque es algo que está dentro de nuestro cuerpo y es algo extraño, algo que no estamos acostumbrados. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sí puede estar 30 días, claro que puede estar de 48 horas, también puede estar hasta 30 días, pero cambiando la sonda. Acá tenemos sondaje permanente de larga duración. Permanece más de 30 días y se utiliza para el tratamiento crónico de pacientes con fracaso en vaciado vesical espontáneo. Ya acá, ¿verdad? Si hay un fracaso de vaciado vesical, entonces sí puede permanecer hasta 30 días. Le pueden dejar 30 días y es de permanente de larga duración, pero siempre cambiando. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? Para que les quede claro, por favor. Sondaje intermitente. Se instala por corto tiempo, retirando de manera inmediata al finalizar el procedimiento. Se utiliza para el vaciado de vejiga en caso de retención de orina. Sonda Nelatón y sonda Tledman. Esas son las sondas que se utilizan para este vaciado rápido, ¿verdad? Que solo es momentáneo, solo para vaciar. Acá el sistema recolector es abierto. Acá en los niños, cuando necesitamos una muestra de orina de niños, hay bolsas especiales, bolsas pediátricas para los niños. Solo se les coloca un momentito y cuando ya está la muestra se les quita y ya se lleva al laboratorio para que le hagan su examen. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos la sonda vesical. Son tubos flexibles de diversos materiales y diámetros con características específicas. De acuerdo a su uso, algunas quedan retenidas por medio de un globo que se infla con agua estéril y lo mantiene en la vejiga. Eso ya lo vimos anteriormente. Acá, sonda vesical por número de vías. Su función es drenar la sonda intermitente Nelatón es de esta. Una vía infla el globo y la otra vía drena la orina. Una vía infla el globo, otra vía drena la orina y la tercera para la solución de irrigación, o sea, lavado. Infla, drena, irrigación en vías irrigación prostática, o sea que es en la próstata, ¿verdad? Sonda vesical por material de fabricación, está la de látex, elastómero de silicón, hidrogel, aleación de plata. Siguiente, por favor. Entonces acá podemos ver el sondaje intermitente en la mujer. ¿Cómo se coloca? Miren, acá está el clítoris y el meato urinario
Entonces acá en el meato urinario es donde vamos a colocar, no en la vagina, porque la vagina es, si hubiera que poner una sonda vaginal, pero ya eso es otro asunto. Acá es en el meato urinario, acá podemos ver cómo la están introduciendo. Tenemos que poner estos dos dedos para abrir los labios e introducir la sonda. Acá está colocada, acá ya está el balón, se le hace un pequeño jamoncito así despacito, no fuerte que le duele al paciente, sino solo se medio hace así, y si ya no sale la sonda, es que ya está inflado el balón, entonces ya se deja, se fija, y acá para inflar el balón con una jeringa de 10 o de 5 utilizamos para introducir agua estéril. Esa agua estéril va a inflar el balón, y luego cuando vayamos a retirar la sonda tenemos que volver a sacar ese líquido y nos tiene que salir. Si introducimos 10 ml, los 10 ml van a salir. Si introducimos 5 ml, los 5 ml. Tenemos que cuidar de sacar completa el agua que metimos, que introducimos, ¿verdad? No sacar menos, porque entonces el globo no está bien desinflado. Acá tenemos el balón, la vía para inflar el balón, el sondaje temporal y permanente en la mujer inflado de balón. Para ponerlo por algunas horas, pero siempre se tiene que inflar el balón, ¿verdad? Y luego desinflarlo. Esta es la vía para inflar y esta es la vía de la bolsa recolectora. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos nuestra bomba de afusión para el control de riesgo. Acá tenemos, ustedes han visto aquellos aparatitos que están colocados para ver los signos vitales del paciente, que esté bien, que estén muy bien, ¿verdad? Más que todo la presión arterial. Y también tenemos colocado de nuestras vías de sondas. Acá tenemos la vejiga urinaria, la tenemos acá, nuestra vejiga. Acá está la sonda, el balón, y la sonda está introducida en la vejiga. El catéter vesical va acá, la vía para inflar, el balón y la vía de drenaje. Acá está lo que yo les decía, el ganchito que en la cama y el agarrador que tiene la bolsita para colocarlo. Y si no tuviera eso, o aún lo tenga, solo agarramos una cinta y lo amarramos al ganchito que está en la cama. Acá la vía de drenaje es esta, ¿verdad? Acá está bien, acá está colocada la bolsa, si lo pueden lograr ver ustedes ahí. Está colocada la bolsa, esa presión solo se introduce y ya está colocado, ¿verdad? Ya comienza a pasar la orina a la bolsa. Acá está la bolsa que recoge la orina. Acá ya va llenándose, miren. Al llegar hasta acá, tenemos que vaciar nuestra bolsa. Vía para el riesgo, tenemos acá nuestra vía de riesgo. Y la bolsa recolectora, acá podemos ver. Y acá está la intravenosa, que tiene su bolsa de medicamento que está pasando intravenoso. Y nuestra bomba, ¿verdad? Que va ayudándonos a los signos vitales de nuestro paciente, a la presión arterial, que es la que se tiene que ir controlando. Acá no es solo de ponerla ya, acá la tenemos que, digitalmente tenemos que programar. Al igual hay una bomba de infusión que se utiliza
para pasar el goteo del suero. Pero también ustedes tienen que ponerle atención a la regla de 3, porque por medio de esa regla ustedes van a saber cómo digitalmente colocar a la bomba de infusión. No solo así, ¿verdad? También tienen que tener, allá en el hospital les van a enseñar a manejar la bomba de infusión. Y además esta bomba de afusión, ¿verdad? Que se utiliza para controlar la presión arterial del paciente. Siguiente, por favor. Acá tenemos según el calibre, ¿verdad? Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y las características del paciente. En el caso de adultos existen sondas desde el calibre 8 al 30. Los calibres que se utilizan con más frecuencia son en mujeres 14 y 16. ¿Por qué vamos a utilizar el 14 y 16 en mujeres? Porque son un poquito más gruesitos y la mujer su uretra es más grande que la del hombre, ¿verdad? En el hombre vamos a utilizar el 16, 18, 20 y 22 porque según el calibre es el grosor. En pediátrico es de 8 a 12. Entonces vamos a ver que estamos utilizando, tenemos que saber los calibres y ver en las bolsitas vienen los calibres. Entonces acá tenemos, ustedes vieron que en los catéteres de venoclisis vienen por colores. Catéter o angiocap, como lo conozcan, vienen de colores, al igual las ondas. Por eso se puso acá esta diapositiva y este dibujo para que ustedes vean los colores de las ondas según el número, ese color y el grosor. Siguiente, por favor. Acá tenemos una técnica de colocación de la sonda nasogástrica. La posición sentado o semisentado, ¿verdad? Con una ligera flexión del cuello. Calcular la longitud de sonda, 50 centímetros. De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Entonces se mide la sonda de acá, de la punta de mi nariz al lóbulo de la oreja. Entonces yo medí de la punta de mi nariz al lóbulo de la oreja, sería esto lo que debo de introducir en la vía nasogástrica hasta mi estómago. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto sí no lo van a hacer ustedes. Lo siento mucho, pero esto no lo van a hacer ustedes. Solo el médico. Porque si me le ponen la sonda donde no es al paciente, lo pueden asfixiar. Entonces el paciente se va a morir. ¿Y qué van a hacer ustedes? Entonces a ustedes no las ponen. Ustedes no van a poner. Esta sonda sí es muy delicada y eso solo lo tiene que hacer un especialista. No ustedes. Ni el retiro de esa sonda. Porque pueden pasar rasgando algo. Guarda. Entonces esto solo lo hace un especialista. Pero ustedes tienen que tener la noción de cómo se hace, porque tienen que ayudar al médico. Tienen que saber cuál es el material que se va a utilizar, porque el médico las va a poner a ayudar, y para que sea más práctico para él, ustedes tienen que tener el material listo. Entonces acá dice que debe calcular la longitud de 50 centímetros, que es de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. El apéndice chifoides lo tenemos acá, y todos sabemos, en los primeros auxilios se les dijo, entonces está acá. Y si no se les ha dado los primeros auxilios, se les va a dar práctico, ¿verdad? Acá tenemos para el duodeno agregar 25 centímetros. El duodeno está acá, esto es nuestro
duodeno. Entonces acá lubricar tercio distal de la sonda y la entrada de la fosa nasal con gel o agua. Tenemos que lubricar la sonda y la entrada de nuestras fosas nasales. No solo así, ¿verdad? No tiene que estar lubricada, pero como les vuelvo a repetir, ustedes no lo van a hacer, pero van a darse cuenta de cómo lo hacen. ¿Van a aprender, pero de que no las van a poner, no las van a poner. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, ¿verdad? Esta persona está inconsciente y la están alimentando. Puede ser que esté inconsciente o puede ser de que no pueda ingerir alimentos por vía oral, por una u otra razón, ¿verdad? Siempre de patologías. Entonces acá, esa es la bolsa que alimenta. Es una sustancia que le llama ponche. Ponche o una solución, ¿verdad? Pero esta solución viene con varios nutrientes, ¿verdad? Carbohidratos, vitaminas, todo trae porque es para vitaminar al paciente, alimentarlo, que siempre esté bien, que no haya un desgaste, que no se le pueda formar una úlcera gástrica por no comer, porque aunque el paciente esté inconsciente, el estómago está funcionando, el estómago tiene hambre. Entonces, el paciente no siente porque está inconsciente, o quizás sí, porque nunca sabemos cómo es la inconsciencia, ¿verdad? Tal vez pueda sentir como no pueda sentir, porque si puede escuchar, puede sentir lo que le hacen también. Puede sentir dolor, pero él no puede quejarse, no puede expresar porque está inconsciente, está en coma, ¿verdad? Pero sí está vivo. Entonces tenemos que tener cuidado porque es una vida, aunque esté en coma, está vivo. Entonces acá le introducen, aquí hay una vía, ¿verdad? Para introducir, colocar la bolsa y que pueda pasar el alimento. En estas bolsas no debe pasar ni frío ni muy caliente, a una temperatura tibia para que pueda pasar y no le cause quemaduras al paciente en la nariz y por donde vaya pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Acá miren, nasogástrica, y porque no puede por vía oral, ¿verdad? Entonces por vía nasogástrica. Acá está el estómago, acá llega la vía, en el duodeno, y acá miren, cabal, están los intestinos, todo, y ahí llega todo lo que es el alimento y pasa por todos lados del estómago, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado cuando le vayamos a pasar el alimento, porque eso sí lo hacen ustedes. Y llevar las bolsas para limpiarlas, pero con mucha higiene, mucho cuidado, porque recuerden de que es un alimento que les va a llegar al estómago. Y si no la limpian bien o la dejan donde quieran, se va a infectar. Después vienen las enfermedades nosocomiales, ¿verdad? ¿Por qué? Por no tener la higiene adecuada. Entonces, son seres vivos como usted y como yo, y tenemos que tener cuidado con ellos. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver que está el balón y las dos vías, ¿verdad? Y la otra que tiene la tercera vía acá, pero no la pusimos acá. Pero aquí está. Entonces, en estos momentos yo les voy a más o menos a explicar cómo se hace para colocar una sonda. Entonces tenemos acá nuestro pene y acá nuestra vagina. Estas son unas maquetas que utilizamos y cuando ustedes vengan entonces se les va a explicar un poco más a fondo todo esto de las sondas y cómo se introduce la sonda en el pene y en la uretra de la mujer. Acá tenemos nuestra vulva, ¿verdad? Nuestra vulva, y por acá está el meato urinario,
nada. No van a introducir en otro lado que no es, ¿verdad? Acá, aquí tengo mi sonda. Ahorita ya está destapada la sonda porque nosotros la hemos utilizado no para ponerle a un paciente, ¿verdad? Sino para enseñar cómo es la sonda y ustedes sepan cómo está, ¿verdad? Acá la tenemos, nuestra sonda es acá. Introducimos el líquido para inflar el balón llega acá, por acá se infla el balón, más o menos, aquí está. Entonces acá echamos el líquido, el agua estéril, y infla el balón. Acá colocamos la bolsa recolectora. Acá tenemos nuestros guantes que vamos a utilizar. Ya les dije de que para hacer esto tenemos que utilizar guantes desechables y guantes estériles. Esta sonda es número 16. Pueden ver acá la punta. Se las voy a acercar un poquito más a la cámara para que puedan ver la punta. Acá pueden ver esta punta. Por estos agujeros que ustedes ven acá, comienza a salir la orina y esta es la vía para sacar. Entonces acá tengo lo que es mi sonda, lo que son mis guantes. Solo tengo guantes desechables, pero también tienen que tener sus guantes estériles. Sería bueno que comenzaran a conseguirlos, ¿verdad? Esos vienen en número de talla. Tengo mi micropore porque se recuerda que les dije que hay que colocar un soporte acá en el muslo de la mujer o del hombre, ¿verdad? Y mi jeringa que me va a servir para introducir el líquido, el agua para inflar mi balón. Y también tengo mi algodón para hacer la asepsia de acá y tengo que tener unas gasitas para hacer la asepsia en los órganos genitales de la mujer o del hombre. Tengo que limpiar bien, una asepsia bien hecha para que esté limpio esa área donde voy a introducir la sonda. Entonces, no me queda más de darles gracias por esa atención y espero haya servido de mucho esto, porque es muy importante que ustedes sepan todo esto. Así que les encargo mucho tener mucho cuidado y paciencia con los pacientes, por favor, porque esto es doloroso, es algo muy doloroso, entonces el paciente puede hasta gritar y usted tiene que tener paciencia. Muchas gracias, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan si no es necesario y nos vemos presencialmente. Gracias.